Y este es el título del mensaje: moviéndonos en el poder de Dios. Qué hermosa expresión para nuestra vida. No hay nada que se compare a la experiencia de un ser humano que conoce a Dios, su poder, y obrando de una manera incomparable. Obrando de una manera en la cual solamente aquellos que creen en Jesús pueden decir a viva voz: el poder de Dios es real. ¿Cuánto nosotros hemos experimentado ese poder? ¿Cuánto nosotros podemos decir, como ese himno tradicional de la Iglesia de Dios: Hijo de Dios soy yo? ¿Cuántos conocen ese himno? Que a viva voz Daniel Warner pudo expresar: Hijo de Dios soy yo. ¿Por qué? Porque me he encontrado con mi Jesucristo. Porque Él cambió mi vida. Entonces Él es un testimonio del poder de Dios, un testimonio de la palabra de Dios que ha impactado años y años después en la vida de muchos cristianos. Por eso Pablo dijo en Romanos 1:16: porque yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Han prestado atención el impacto que produce el poder de Dios en nuestra vida? ¿Han experimentado ese poder de Dios para salvación primeramente y para experiencia día a día en nuestra vida? ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros nos olvidamos de movernos en el poder de Dios. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros al último que recurrimos en nuestra vida es a Dios. ¿Por qué será? En esta noche tal vez puedes mirar tu vida, tu situación, tu familia. Tal vez puedes mirar cómo oramos la enfermedad y un montón de cosas que atravesamos en la vida. ¿A quién estás recurriendo cuando atravesás esta situación, algún problema, alguna necesidad? Cuando requerimos un milagro o alguna intervención, ¿a dónde vamos? ¿Por qué no estamos acordándonos del impacto que produjo Dios en la cruz del Calvario a favor de nuestra vida? ¿Por qué nosotros no nos sumergimos en ese poder de Dios que obró en la vida de Pablo, en la vida de todos aquellos hombres y mujeres que pudieron ver tal vez en aquel tiempo con sus propios ojos? Pero hoy por la fe podemos palpar a Dios directamente en nuestra vida. Qué hermoso es realmente experimentar día a día, en las pequeñas, en las grandes cosas, el poder de Dios moviéndose en nosotros. Qué lindo es sentir esa experiencia, ese cosquilleo del Espíritu Santo dentro de nosotros, dándonos paz, dándonos gozo, dándonos consuelo, dándonos salud, dándonos bienestar en nuestra vida, dándonos equilibrio en nuestra mente, dándonos realmente esa fuerza que necesitamos, dándonos esa salvación, ese amor a nuestra vida, dándonos esa libertad de nuestros pecados, de nuestras cargas. Qué lindo es realmente esperar y estar convencidos de que Dios va a intervenir con su poder en mi vida cuando yo voy y corro a los pies de Cristo. Esa es una experiencia incomparable y cada uno de nosotros lo podemos vivir porque Dios está obrando en su divina gracia, en su divina voluntad a favor de cada uno de nosotros. Muchas veces, si nosotros observamos y ante esta pregunta, ¿a quién recurrimos? ¿Cuántas veces la mayoría de nosotros luchamos en nuestras propias fuerzas, en búsqueda de soluciones, y solo nos damos por vencido cuando llegamos al límite, de nuestras fuerzas? ¿No nos pasa eso a nosotros? ¿No hemos actuado de esa manera? ¿Cuántas veces queremos que Dios haga algo, pero ahí estamos luchando y peleando día a día, tratando de resolver, tratando de buscar una solución, y no nos damos por vencido? Llegamos al límite. Y Dios está esperando que nosotros acudamos a Él. La palabra del Señor
la Biblia nos enseña que debemos confiar, que debemos recurrir a Dios. En Salmo 4:8, como he leído hoy, dice: en paz yo me acuesto y voy a dormir, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué promesa para nuestra vida. Y esto no solamente es cuando comemos algo que nos cae mal y no podemos dormir. Esto no se trata de nuestra digestión, se trata de nuestra vida espiritual. Se trata de la intervención divina sobre todas las cosas de nuestra vida. Dios mira todo. Dios está al control de todo. Entonces, si la Biblia nos enseña qué hacemos, a quién recurrimos cuando necesitamos, y muchas veces cuando ahí experimentamos ese último momento de recurrir al Señor, qué lindo es sentir y experimentar a este Dios. Este Dios que hace cosas de lo imposible. Y cuando nosotros vamos a Dios, cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando recurrimos al Señor, el Señor puede liberar. Es ese momento que el Señor puede liberar su poder sobrenatural, y Dios mismo hace que ocurran cambios, que ocurran milagros, que ocurra una transformación. Y es Dios, un Dios sobrenatural que obra de una manera celestial, divina, de una manera que nadie puede equiparar o comparar. Nadie puede igualarse a lo que Dios hace. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra sobrenatural? ¿Qué entendemos nosotros por la palabra sobrenatural? ¿Consideramos nosotros en la actualidad que Dios manifiesta su poder de la misma manera como lo hizo en la Biblia, o a través de los años que Dios ha manifestado su palabra? ¿Cómo manifiesta Dios su poder sobrenatural sobre nosotros? Y es lindo entender que hay una gran diferencia en lo natural y lo sobrenatural. Lo natural es el ámbito o la dimensión que opera bajo las leyes del tiempo, el espacio. A través de los sentidos, de lo lógico, de la vista, podemos acceder en esa dimensión a lo natural. Ahora, lo sobrenatural es una dimensión que está por encima de las leyes naturales. Es un ambiente espiritual, es algo invisible, es eterno. Se ubica fuera del tiempo de lo que nosotros vemos, vivimos o palpamos o controlamos las cosas. En este ambiente sobrenatural, solamente se accede por la fe. Solamente se accede por la fe. No se calcula, no se mira, no se mide, se arriesga y se entra en fe. Entonces, en este tiempo en el cual vivimos crisis, problemas, tragedias, sufrimientos, montones de cosas que lo vemos con nuestros propios ojos, hay un Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que está dispuesto a obrar en este tiempo, en nuestra vida, en el mundo entero. ¿Cuánto del poder de Dios nosotros vivimos día a día? ¿Cuánto de ese poder de Dios es en el cual yo me sumerjo día a día y puedo experimentar ese obrar sobrenatural divino de Dios? ¿Cuánta experiencia hay en mi vida espiritual y afectando absolutamente todo lo exterior, lo natural? Ejemplos en la Biblia: Dios detuvo el sol, Josué 10, 12 y 13. Dios abrió el mar rojo, Éxodo 13, 17. Dios derribó los muros de Jericó en Josué 6. Dios sanó a los enfermos en Juan capítulo 9. Resucitó a los muertos en Lucas capítulo 17. Sanó lepra, sanó a los paralíticos. Dios quitó los ojos, quitó la ceguera a aquellos que estaban ciegos. Dios levantó a los paralíticos. La Biblia está llena de testimonio, de eventos sobrenaturales que lo podemos palpar en nuestra vida si nosotros nos metemos dentro de esta historia espiritual de Dios. Hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo que Dios puede modificar en tu vida. Hay algo que tal vez, si miras, no has encontrado solución en ningún lugar. Dios lo puede hacer en nuestra vida.
Y si hay un testimonio del ministerio de Jesús en la tierra, no justamente y específicamente Él trató de conceder prosperidad o bienestar, como está de moda, sino en la Biblia nosotros podemos ver que Dios, a través de Jesucristo, operó su poder, a través de los milagros, a través de la intervención en las vidas, a través del curso normal de la vida y de la historia, y desde convertir Jesús, el primer milagro del agua en vino, hasta la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, el poder de Dios se manifestó en su vida. Y si tú crees en el Señor Jesús, y si tienes a Jesús en tu corazón, es ese mismo Jesús quiere mover tu vida de una manera sobrenatural. Y permíteme recordarte que el milagro más grande que realizó Jesucristo y sigue haciendo hoy y operando en la vida de los corazones es el milagro de la salvación. El milagro de la salvación es el poder obrando en cada uno de los corazones que tal vez más de uno de nosotros en esta noche necesitamos. Tal vez no tenemos un problema de enfermedad, tal vez no tenemos un problema extremo, tal vez no estamos ahí ya auxiliando todas las oportunidades, pero tal vez si miras en tu corazón te falta lo más importante, salvación. Es el milagro más grande después de la vida que Dios te ha dado. Y la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. No hay otro hombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Es Dios queriendo llegar a tu corazón y cambiar, modificar toda tu vida. ¿A quién nosotros recurrimos? ¿A quién recurrimos cuando necesitamos de algo? Generalmente, como dije, buscamos resolver los problemas en nuestras propias fuerzas. Agotamos todas las posibilidades. Consideramos que no hay solución inclusive en las situaciones. Consideramos que ya no hay oportunidades. Llegamos al límite de nuestras fuerzas. Como hijos de Dios, si creemos en el Señor, primeramente tenemos que recurrir a Dios, porque tal vez nosotros estamos acudiendo y desgastando todo y gastando todo, y llegamos al momento en donde decimos, ¿y ahora qué hago? Pero acordémonos, y como le pasó a esta mujer, encontró la verdadera solución, encontró la verdad. Entonces dice versículo 44, y se acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Había consultado a muchos, había gastado todo. Imagínense en una situación después de 12 años de recurrir y de buscar y de buscar y de buscar solución y de recurrir a muchas personas, tal vez a médicos, tal vez a personas experimentadas y todo lo que había en la sociedad o en aquel tiempo cultural. Pero dice la Biblia que después, en ese instante que recurrió a Jesús, fue sana, fue liberada de su enfermedad y algo cambió. Algo fue transformado en salud en su vida. Entonces, ¿cuántas veces nosotros agotamos todo? Y junto con todas las posibilidades también agotamos las fuerzas. Pero esta mujer marcó la diferencia, buscando a Jesús, recurriendo a Jesús. Y tal vez no tuvo la oportunidad de recurrir a Jesucristo antes. Tal vez Jesús no estaba cerca, había escuchado tal vez, pero no tuvo la oportunidad. Pero después de 12 años, dice la Biblia, que Jesús pasaba por ese lugar, se metió entre medio de la gente, se arrastró entre medio de la gente, porque tantas personas acudían a Cristo, que logró tocar el manto de Jesús. Y dice más abajo que Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Tu fe fue la que te sanó. Por supuesto que no está mal recurrir a los médicos, etcétera, etcétera. No me malinterpreten.
Pero primeramente es bueno que recordemos que hay alguien que está dispuesto antes que nosotros mismos, que es Jesús. Qué bueno es experimentar primeramente ese toque sobrenatural, ese poder de Dios en nuestra vida. Y el único requisito para acercarnos y experimentar el poder de Dios es la fe en nuestra vida. El ser cristiano no nos exime de tener problemas, dificultades. Si alguno dice no tenerlo, dice la Biblia en Juan, 1 Juan 1:10, que somos mentirosos. Si alguno dice no tener pecado, si alguno dice no tener tentaciones o dificultades, pero cada uno de nosotros en esas situaciones, en nuestro diario vivir, en esas aflicciones, en esas enfermedades, en esas crisis, es cuando Dios quiere justamente mover su mano para cambiar las cosas. Es ahí en ese momento en donde tenemos que recurrir y el Señor quiere intervenir. Es como cantamos la última canción. Entonces la gloria de Dios se va a manifestar sobre nuestras vidas. Ahí es donde Dios puede derramar su gracia, su mover, su poder en nuestra vida. Las crisis, las situaciones no nos deben desgastar, no nos deben cegar. Más bien tenemos que recurrir al Señor en cada momento. A veces parece que cuando nos pasa algo raro, nos incomodamos. Y nos olvidamos de que hay un Dios que quiere estar interviniendo en esas cosas que para nosotros son naturales. Pero el Señor quiere moverse en lo sobrenatural en nuestra vida. Por ejemplo, cuando José y María, en su normal vida, preparándose para el casamiento, ¿fue María intervenida? Divinamente. En lo normal, en lo natural. El Señor vino a su encuentro y le anunció algo sobrenatural. Le puedo garantizar que eso desacomodó todo en su vida. Desacomodó absolutamente todo. Hasta su matrimonio no se pudo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque después ellos tuvieron que huir. Porque después ellos tuvieron que irse al censo. Pero Dios intervino sobrenaturalmente en su vida normal y natural y desacomodó algo para cumplir un propósito, para que se pueda llevar un plan adelante a través de su vida. ¿Le has preguntado a Dios como hijo de Dios qué es lo que tenés que cumplir como propósito de Dios con tu llamado? ¿Has experimentado esa intervención, ese propósito? ¿Has entendido para qué fuiste llamado a este mundo espiritual, a la familia de Dios, a la iglesia, a ser un representante del reino de Dios? ¿Has encontrado, has buscado, has escarbado? Señor, quiero que me muestres para qué fui llamado. Y tal vez va a desacomodar toda tu vida normal. Tal vez va a cambiar de rumbo tu vida normal. Pero no hay nada más lindo que vivir para Dios, que servir a Dios y que cumplir el propósito por el cual Dios nos escogió en este mundo. Qué lindo es que nosotros podamos decir como dice el libro de Hechos de David, dice, y David murió y cumplió todos los propósitos del Señor. Qué hermosa experiencia para nosotros. Qué hermosa experiencia es en nuestra vida como hijos de Dios. Señor, acá estoy dispuesto. Intervení en mi vida, incomodá mi vida. Señor, te abro mi corazón, te abro la puerta de mi vida. Señor, necesito que hagas algo conmigo, que cambies mi vida. Señor, ¿para qué me trajiste al mundo? Señor, ¿qué querés con mi vida? Como dijo Pablo, después de conocer a Cristo, Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Es una pregunta totalmente natural, podríamos decir. Pero eso intervino su vida completa. ¿Le has preguntado a Dios, Señor, qué quieres que haga? Entonces, nuestra vida tal vez se desacomode un poco. Pero los desafíos de fe son aquellos que nos ayudan a vivir y a movernos en el poder de Dios continuamente.
Es aquello que nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y permíteme decirte una vez más, como lo hizo conmigo, Dios puede mover cielo y tierra para cambiar el rumbo de todo. Dios puede mover cielo y tierra para cambiar el rumbo de todo, y lo puede hacer con tu vida, y lo va a hacer si le permitís que se mueva en tu vida. Pero debes depositar tu fe en Él y moverte hacia Él para experimentar ese poder obrando en tu vida. Tienes que moverte hacia Él. Tenés que entrar en ese propósito de Dios. Una vez leí una frase que la anoté, dice: Dios es del grande de la cajita donde usted quiera guardarlo. Dios es del grande de la cajita donde usted quiera guardarlo. ¿Qué quiere decir? Que no es Dios quien pone nuestras limitaciones, no es Dios quien tiene limitaciones, sino que las limitaciones las ponemos nosotros. Porque encajonamos a Dios en una cajita o en un lugar en donde consideramos que hasta ahí Dios se puede mover en mi vida. Yo no puedo poner las limitaciones a Dios. Dios es ilimitado. Dios es un Dios de imposibles. Y cuando nosotros queremos encajar a Dios en nuestro concepto, en nuestras ideas, en nuestros proyectos, en nuestros planes, en nuestro propósito, entonces Dios va a quedar ahí limitado hasta donde yo crea y lo ponga a Dios en mi vida. Entonces cuando yo abro y creo en el poder ilimitado de Dios y me muevo en su voluntad, es ahí en donde Dios se convierte en un Dios todopoderoso en mí. Y se sale de mi estructura de cajita. Se sale de mi molde normal. Dios es ilimitado. Dice Marcos 9:23: todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. Jesús en Juan 11:40 dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es lo contrario de creer? La incredulidad. Tenemos que creer en el Señor. Tenemos que empezar a arriesgarnos en fe con el Señor. ¿Cómo es posible movernos en ese poder de Dios, en lo sobrenatural, conectándonos directamente a la fuente, que es Dios, que es Cristo? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cristo es la fuente. Cuando nosotros renunciamos día a día a nuestra vida, a nuestro yo, a nuestros planes, a nuestros propósitos, entonces vamos a la fuente y recurrimos al Señor. Entonces es la fe la que nos motiva a creer lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Entonces es la fe que nos capta la atención, y antes de recurrir a cualquier cosa o a alguien, recurrimos a Dios en fe y creemos que Él puede cambiar algo que para el hombre es imposible. Para Dios todo es posible. Es ahí en donde nos movemos en lo natural, pero empieza a surgir algo, empieza a brotar algo, como una fuente de agua viva, como ríos de agua viva, como dice la Biblia. Pero tenemos que meternos ahí adentro, tenemos que arriesgarnos, tenemos que ir y conectarnos con la fuente que es Cristo. Tenemos que atrevernos a creer en el Dios que tenemos. Tenemos que creer en el Dios que tenemos. Tenemos que tener coraje y fe en la palabra de Dios. Tenemos que acudir al Señor, y realmente empieza a activarse el Señor en nosotros. Cuando aplicamos nuestra lógica, cuando empezamos a pensar naturalmente, es cuando derribamos justamente lo más importante, es nuestra fe en Dios. ¿Cuántas cosas han llegado al extremo de tu búsqueda? ¿Cuántas cosas no encuentras solución y estás luchando y peleando hace tiempo, hace años, y no ves una solución? Necesitas activar tu fe en el Señor. Necesitas salir de eso normal y primeramente recurrir al Señor. Y la Biblia dice que no hay nada imposible.
Y las barreras las levantamos nosotros. El Señor quiere obrar en nuestra vida. El Señor quiere que nosotros podamos experimentar esa gracia de Dios en nosotros. Pero necesitamos urgentemente decirle: Señor, aquí estoy, me quiero arriesgar con mi vida espiritual. Sé que vos sos mi maestro, sé que tú eres mi Señor, sé que hay poder en tu nombre, sé que hay un poder que actúa en nuestra vida. Como dice el libro de 1 Corintios, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no de temor, sino de poder y de dominio propio, que actúa en nosotros en la medida que nosotros creamos en el Dios que tenemos. Ese es el Dios que se mueve en nuestra vida. Quiero invitarles a leer una última historia. Vamos a leer 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice: entonces una mujer que fuera esposa de uno de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, pero el acreedor ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos suyos. Y Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió diciéndole: tu sierva no tiene ninguna cosa en casa excepto un frasco de aceite, una vasija. Y él le dijo: ve y pide prestada vasijas de afuera, de todas tus vecinas, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra, cierra la puerta detrás de ti, de tu casa y de tus hijos, y vierte el aceite en todas esas vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Ella se apartó de él y cerró la puerta de su casa detrás de sí y de sus hijos. Ellas le traían las vasijas y ella vertía el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo uno de sus hijos: tráeme otra vasija. Y le respondió: no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Luego ella fue y se lo contó al hombre de Dios, quien dijo: anda, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Esta es una experiencia sobrenatural. ¿Qué nos enseña esta historia para culminar? La viuda reconoció que tenía un problema, como la mujer del flujo de sangre. Recurrió a Dios. Y Dios no deja a ningún hijo de Dios, ni ningún justo, sin una respuesta. El Señor pudo obrar, y entonces vemos que Dios opera de una manera sobrenatural, en algo natural, en vasijas de barro. Y ustedes observen, la mujer no tenía nada en su casa. Y lo poco que tenía, la vasijita sirvió para el milagro de Dios en su vida. ¿Se acuerdan de la historia de los panes y los peces? Tal vez para ese muchacho que fue y le dio a Jesucristo los panes y los peces era comida para una sola persona. Pero en las manos de Cristo fue para alimentar a 5,000 hombres y su familia. Para Dios una vasija en nuestra casa no es insignificante. Y no se sorprendan que Dios use cualquier cosa a la vuelta de nuestra vida. A la vuelta de nuestra vida. No te sorprendas si Dios mira alrededor tuyo y está llamándote la atención y te desafía en fe para que creas lo que Él pueda hacer en su poder sobrenatural en tu vida. No te limites, y Dios quiere obrar. Tal vez Dios obre de una manera rara, pero eso va a captar tu atención y esa cosa va a decir: Dios quiere hacer algo en mi vida. Abrí tus ojos, abrí tu corazón, abrí tu vida a la fe en Dios y experimentar eso que Dios quiere hacer. Empezar a soñar cosas que Dios puede hacer. Ustedes ven en la historia que la mujer se fue a su casa después de que Eliseo le dijo lo que tiene que hacer. Ella cerró la puerta y ahí adentro mirando todas esas vasijas y viendo lo poquito que tenía, yo me imagino que su sueño de ver todo eso lleno habrá sido incomparable. Qué lindo es encerrarnos en nuestro cuarto como estudiamos los miércoles. Encerrarnos en un lugar en donde tengamos intimidad con el Señor y empezar a ver: yo tengo poca cosa en mi vida, pero Dios puede hacer grandes cosas en mi vida.
Encerrate en algún lugar y tener esa intimidad con Dios en fe y decir, Señor, no tengo nada. Lo único que tengo es mi vida y mi corazón. Pero Señor, yo te lo entrego para que en tus manos eso se reproduzca de una manera que solamente lo podés hacer vos con tu poder en mi vida. Eso es el sueño de lo que nosotros podemos tener, de lo que Dios puede hacer. Y cuando creemos, como vimos en esta historia, el milagro sucede. Pero no seamos escasos, no seamos limitados. La viuda tuvo la posibilidad de ser provista de más aceite, de más milagro de Dios. Pero el número de vasijas que reunió fue la medida de su fe en el Dios en el cual creía. Entonces, no lo limitemos a Dios. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado de gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de penas y culpas.